lamentable, hermano y hermana, que si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, de ser transformados a imagen y semejanza de Jesucristo, esto significa que este es un proceso que no en todos tiene la misma velocidad ni la misma intensidad. Una de las cosas que yo rescaté del testimonio de Eduardo, porque estas cosas, todo esto son feedback de parte de Dios. Cuando hay un testimonio, es cuando los pastores decimos, che, algo bien estamos haciendo, porque hay resultado, porque la cosa está funcionando para Dios. Es que una persona no cambia por una sola palabra, sino por un conjunto, una sucesión de palabras. Yo no sé cuántas veces Eduardo citó, bueno, como dicen acá, como escuché que el pastor dice que hay una cosa que modifica una manera de pensar, y otra que modifica otra, y otra que modifica otra, y en el conjunto hay una nueva mentalidad. Al reemplazar viejas maneras de pensar por una sucesión de nuevas formas de entender la voluntad de Dios sobre nuestra vida, se produce el proceso de transformación, porque la batalla está aquí. Es aquí donde el enemigo vendrá con sus ideas, por eso es el calumniador, vendrá con sus mentiras, y la verdad es lo que nos hace libres. Cuando Jesús ministró el Sermón del Monte, usted sabe, dice que se sentaron los discípulos, vinieron toda una multitud a escuchar, y él le dijo algo a personas que lo estaban escuchando por primera vez. O sea, eran personas que estaban ahí para escuchar a Cristo. Muchos de ellos estaban por primera vez, pero Jesús siempre se acercaba a las personas con una palabra de esperanza y de transformación, no para emparchar tu vieja vida agujereada y apolillada, sino para revelarte que Él tenía para darte una nueva vestidura, un nuevo propósito, una nueva manera de mirar las cosas hacia adelante para que puedas manifestar la gloria de Dios. Enganchó a 4 pescadores de ahí en el puerto y le dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. ¿Cuándo se lo dijo? Inmediatamente sembró propósito en la vida de las personas, porque es el propósito lo que hace la transformación, la preparación, la búsqueda, la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, el poner en orden mi casa, mi familia, mi finanza, mis relaciones. Todo eso tiene una motivación fundamental, que es cumplir el propósito del Padre, que todos lleguemos a ser imagen y semejanza de Jesucristo. Y Jesucristo no tenía problema en anunciarlo. Le dijo a los discípulos que estaban ahí en ese sermón del monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y ahí proféticamente oró diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué le digo que Jesús, esto no fue una enseñanza, esto fue una oración? Porque comienza con el amén, el así sea de Jesús. Y cuando Jesús delante del Padre dice amén, hermano, ¿usted cree que el Padre pasa por alto? Entonces Él suelta esta palabra sobre la multitud para que caiga sobre nosotros hoy también. Y la palabra de Dios sobre nosotros es, así alumbre tu luz delante de la gente, para que vean cómo hacer las cosas bien.
y glorifiquen a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Me entienden? Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que seas una persona... O sea, a ver, hay una parte de la iglesia que es el hospital de los muñecos, como donde viene el Pinocho malherido. Hay una parte de la iglesia que es eso. Seguramente usted ha escuchado esa canción, se la cantaba, ahí me la cantaba mi mamá cuando era chica. Porque un espantapájaro bandido lo sorprendió dormir y lo atacó. Y uno llega como Pinocho, ¿no? Con el corazón hecho pedazo, ¿no? Así llega. Y llega de madera. Esa es la parte de la restauración. Esa es la parte donde el Espíritu Santo de Dios te toma. Usted no se habla mucho de eso porque en Zacarías dice, sos un tizón arrebatado del fuego, es decir, un cacho de madera que estaba quemándose y que fue rescatada del fuego para trabajarlo y hacer algo que sirva. Rescatado del fuego, un tizón. Así nos encontró el Señor, nos estábamos quemando en el mundo. ¿Cuál era nuestro destino? Ser humo y ceniza. En un fuego eterno, en el infierno. Pero fuimos rescatados. También dice la Biblia que fuimos rescatados de nuestra vacía manera de vivir. ¿Sabe qué es una vacía manera de vivir? Es una vida sin propósito. Vivo porque vivo, porque el aire es gratis. Diría mi mamá. Que Dios la tenga en su gloria. Porque el aire es gratis. Entonces el tipo respira y vive, pero cuando le contara algo, chao. Y para eso debemos hacer consideraciones. Jesús dijo, cuando alguien va a construir una torre, lo primero que hace es hacer un presupuesto, a ver si le va a alcanzar lo que tiene. Porque si no va a arrancar y después se va a quedar a mitad de camino, y para lo único que va a servir es que gastó un montón y la gente se va a burlar diciendo, míralo a él. Arrancó, hizo todo un gasto y se quedó sin nafta. Chao. Tampoco dijo Jesús, si vas a salir a la guerra con alguien, tenés que ver cuántos hay del otro lado. Porque si son más que vos, mejor es mandarle un embajador. A ver si podés hacer las paces. Es decir, Jesucristo nos enseña a que nosotros debemos usar este aparato que nos fue entregado, que no debemos colgar nuestro cerebro en el perchero, ¿verdad? Sino que también tenemos que pensar. Y para eso la palabra de Dios nos da cuestiones que nosotros debemos considerar, que debemos tener en cuenta. Hay 4 de ellas que yo considero muy importantes, que están en el libro de Hebreos. Y como considerar significa pensar sobre algo, analizándolo con atención, o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se ha expresado, ¿no? Eso es lo que dice el diccionario. Considerar. Yo voy a leer las 4 y después vamos a considerar una por una. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Son 4. No me va a llevar toda la noche. 2, 3 horas termino. Dice, en Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, no mire para atrás, se está refiriendo a ustedes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa es la primera. La segunda, Hebreos capítulo 7, verso 4.
Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y está hablando de Melquisedec, figura de Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y por último, cuarta consideración, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Bien, gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que esta palabra descienda sobre cada corazón como un bálsamo, como un alimento espiritual, como un fundamento para construir el carácter de cada hermano y de cada hermana que tú estás llamando en este tiempo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es apóstol? Apóstol significa enviado. Y si Jesucristo necesitó ser enviado, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser enviados? Es decir, ninguno es un siervo de Dios a imagen y semejanza de Jesucristo si se manda solo, si no es enviado. En Romanos dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo creerán? ¿No es cierto? Dice, ¿cómo creerán si alguien no les predica? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir, que toda persona que va a hablar, a pararse en una autoridad de carácter espiritual por el poder del Espíritu Santo, tiene que recibir un comando, tiene que recibir una misión, tiene que entender que esto es algo que Cristo mismo hizo, porque a Cristo lo envió su Padre, nuestro Padre Dios. Y esa relación con Dios, nosotros tenemos que entenderla, que es una relación de autoridad, porque dice en Filipenses que Él no se aferró a que Él era igual al Padre como cosa que aferrarse, no se agarró de ahí, mira, acá somos todos iguales, sino que siendo Dios se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, léalo tranquilo. Y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted sabe que Jesucristo no se agarró como Dios de ser igual a Dios, ni se agarró como hombre de ser del linaje de David, con el cual a él le correspondía el reino. Él podía haber reclamado el reino de David, porque era su descendiente. Pero no, él prefirió ser siervo. Y siendo siervo, no fue esos siervos que hay que andar pidiéndole 2 veces las cosas. No fue de esas personas que hacen las cosas sin voluntad, sin amor. Fue obediente hasta la muerte. Miren, en la iglesia del Señor, yo el otro día hablaba con un pastor amigo que él tiene una editorial y él está publicando libros y está leyendo el último libro que yo escribí para publicarlo. La editorial se llama Los Elegidos, el pastor Marcelo Lafitte. Y yo le contaba cómo nos costó tanto trabajo conseguir este lugar donde estamos hoy. Porque lo primero que yo hice fue
tratar de contactar a los otros pastores de la zona que tenían locales distintos, más grandes, más chicos, pero vacíos. Y dije, bueno, ya que lo tenés vacío, yo te lo alquilo, en total es para predicar la palabra. Somos pastores, hablamos de Cristo. Y lamentablemente, hermanos, no tuve una respuesta positiva. Cada uno tenía una buena razón para decir, no, mira, no. Bueno, el primer no, segundo no, el tercer no, el cuarto no, el quinto no. Por eso tuvimos un tiempito allá en la biblioteca. ¿Cuántos se acuerdan de la biblioteca? Se acalora, acá ahora sí frío. Y bueno, estamos para eso, para el calor, para el frío. Somos 4x4. Y digo, bueno, nosotros en la Biblia hemos entendido, le decía a mi colega, a mi pastor amigo, que somos uno en Cristo, ¿no? ¿Somos uno o no somos uno? Si somos uno, entonces hay un sentido de pertenencia y de compartir que no lo veo. Digo, claro, hay algo que los creyentes hemos inventado, una nueva manera de pensar que no es bíblica. Dice, no, ¿cuál es? Somos uno mientras no me cueste algo. Ya cuando me cuesta algo, no somos más uno. Y eso no se trata solamente de una cuestión material, se trata también de cuestiones que hacen a recibir una instrucción, una corrección, que vendrá desde el amor, que a veces tal vez llega un momento donde nosotros estamos pasando por alguna de estas circunstancias, pero esa unidad, ¿me entiendes? Significa que hemos roto barreras de separación y que voy a tomar el consejo de Dios como si es algo que yo mismo hubiera pensado. Jesús no vino aquí a la tierra a hacer lo que Él quería. Él fue enviado. Pero a la vez Él tenía una comisión de parte del Padre que es enviarnos a nosotros. Dice en Juan capítulo 17, verso 18. Y Jesús está hablando con el Padre en oración. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, le transferí la comisión, le transferí el propósito, le transferí un destino. Así como yo vine acá porque vos me enviaste, yo a ellos ahora los estoy enviando. Porque el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Porque la gente necesita ser libre. Porque la gente necesita ser sana. Porque la gente necesita vaciar su mente de toda mentira del diablo y poder verificar y comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero no dice que Jesús solamente fue enviado, sino que dice que fue sumo sacerdote. Sacerdote es intercesor. El sacerdocio es la actividad que alguien hace delante de Dios a favor de otro. Como que Dios le dijo, yo te envío. Por lo tanto, sos apóstol, sos enviado. Pero vos vas a ser el representante de toda la humanidad ante mí. Vos vas a dar la cara por todos ellos. Vos no solo la cara, vas a dar la sangre, vas a dar la vida, vas a dar todo por ellos. Yo te envío para que vos hagas el sacrificio, el único sacrificio que puede hacer que mi ira sea parte de ellos. Por eso el apóstol aquí, el autor de Hebreos, dice, usted considere que Dios no nos envía a ganancia personal, que Dios no nos envía a construir un reino propio, que Dios nos envía a sufrir por otro.
Porque Jesús fue sacerdote y víctima a la vez. Porque fue Él mismo el que se entregó para el perdón de nuestros pecados. Por eso toda persona que se acerca a Jesucristo egoístamente, es muy probable que así todo por la fe reciba una bendición de parte de Dios. Pero ¿cuánto durará? ¿Cuánto durará la bendición del enfermo después que es sano si cierra su corazón al Dios que lo sanó? ¿Cuánto durará la bendición de aquel que es prosperado por Dios cuando cierra su corazón al que está necesitado? Al que no hace un buen uso de su salud, del sano, ni hace un buen uso de sus recursos, del rico, ni hace un buen uso de su sabiduría, el sabio, y cualquier gracia o bendición que haya recibido de parte de Dios tiene un propósito, que es el propósito sacerdotal de entregarse para el beneficio de otros. Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no oramos solamente por nuestras cuestiones personales. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros vecinos, oramos por nuestros compañeros de trabajo, oramos por esta nación donde Dios nos puso eventualmente aquí. Usted me dice: mire, ¿dónde te gustaría haber nacido? ¿Qué sé yo, hermano? Nací acá, a pocas cuadras, Allende 2270. No es una cuestión de elección personal, es una cuestión soberana del que te envía al lugar donde serás usado por Dios, donde serás eficaz. Así que considere, hermano, que usted fue llamado para ser enviado, pero no va a ser enviado a convertirse en Frank Sinatra o en Elvis Presley. Usted va a ser enviado a la cruz. Porque Cristo Jesús es aquel al que nosotros seguimos. Y cuando usted sigue a alguien, termina en el lugar donde esa persona fue. Hebreos capítulo 7, verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, Abraham, el padre de la fe, dio diezmos del botín. A una de las personas que Dios usará, hombre como Abraham, padre de toda la nación hebrea, hombre que hoy, a través de la bendición de Abraham, nosotros por medio del Espíritu de Dios tenemos esa misma bendición. Te bendeciré, será bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. ¿A cuánto le gusta esta bendición? Yo la quiero. Yo quiero ser bendición y yo quiero que si alguno no me quiere a mí, que Dios lo bendiga. Pero si no es así, es un problema en el que se metió él. Pero, ¿de qué se trata esta historia? Dice en Génesis capítulo 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Acá tenemos antes de la ley, porque algunos dicen: no, porque esto es la ley de Moisés. Esto es Abraham. Moisés vino 400 años después. Esto es Abraham, el padre de la fe.
vuelve de una tremenda victoria de haber luchado para liberar a su sobrino Lot, que había quedado cautivo. Y en esa batalla no peleó solo, estaban también los reyes de Sodoma y Gomorra, naciones a las que Dios iba a desterrar. Pero Abraham tenía su intención en liberar a su sobrino y luchó a la par de alguien con el cual él no quería tener ningún contacto, por amor a su sobrino. Así será en el camino del Señor nuestra lucha espiritual. Muchas veces al lado nuestro habrá gente con la que nosotros no queremos ni con un puntero láser tocar. Pero sin embargo, están en el mundo y nosotros debemos avanzar en el propósito más allá de quién se nos quiera pegar. Obtenida la victoria, cuando salen de la batalla y triunfan, no solamente liberan a las personas que habían sido cautivas, léalo por favor cuando tenga una Biblia a mano, porque veamos. ¿Cuántos tienen? ¿Hay alguien aquí que no tenga una Biblia en su casa? ¿Por qué no la lee? Cuando salieron, Abraham se para y le dice a los reyes de Sodoma y Gomorra: dame mi gente, que es lo que yo vine a liberar, ustedes quédense con todo el botín. Yo no quiero de ustedes ni el cordón de un zapato. No quiero nada de ustedes. Entonces recupera a su familia y le sale al cruce el rey de la ciudad de Salem. Salem significa paz. Melquisedec, Salom, Salem es la misma palabra. Melquisedec, del cual la Biblia cuenta que no está en el linaje, que es alguien que apareció, pero cuando usted lee las genealogías no va a encontrar que Melquisedec sea hijo de nadie ni padre de nadie. Es alguien que fue puesto ahí. Y que el autor de la palabra Hebreos dice no es más ni menos que Jesús. Es una teofanía, es una aparición del Señor que tuvo Abraham. Porque Abraham ya había tenido reuniones con el Señor en el encinar de Mamre. Él ya había... ¿Y qué hace este Melquisedec? Saca pan, saca vino. Mire, es la primera santa cena de la historia de la humanidad. Porque tiene pan, vino y bendición. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham al hombre que lo bendijo? Al hombre que le dio de su pan, que le dio de su pan, el pan representa la carne de Cristo, que le dio el vino que representa la sangre de Cristo. Fue darle los diezmos de todo, pero sepa que no eran los diezmos del botín, porque él no tomó nada de lo que habían conquistado. Él le dio los diezmos de todos sus bienes. O hemos leído mal la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Quiero complementar algo que explicó Leo el otro día. Diezmo es honra. Diezmo en la Biblia es una medida. Podría ser el diezmo, el quinto, no sé. Los israelitas a los egipcios, cuando estaban en la tierra de Gosén, le daban el quinto. El quinto es el 20%, es el doble del diezmo. Luego cuando salieron en el desierto y Dios les pidió que construyeran el tabernáculo y que sostenieran a la familia de los levitas para que los levitas se dediquen a la obra del Señor y ninguno trabajara, le bajó a la mitad la carga impositiva, 50%. Imagínese usted que a partir de mañana el IVA en vez de ser 21 sea 10,5. Más o menos es eso. Así en términos mundanos, pero en términos cristianos significa que ser libre es más barato que ser esclavo.
Por tanto, el diezmo lo que declara es libertad. Porque si no das al Señor lo que le corresponde, el diablo está dispuesto a sacarte el doble. Entonces, esto significa que el honrar a este hombre con los diezmos hace a la humildad del corazón y al respeto. Yo creo claramente que las personas que no sienten carga por la obra del Señor creen que están por encima o no tienen ningún respeto por lo que se está haciendo. Y es un grave problema no entender que muchos han puesto de lo suyo, y en el caso particular mío, yo tengo mi trabajo y no vivo en absoluto de esto. Pero a mí me honra, en especial, servir al Señor con los recursos que Dios me da. Y me mantiene humilde saber que debo darle al Señor de lo que Él me ha dado primero, que es una devolución, porque todo es de Dios. Porque no hay nada que vos tengas que Dios no te haya dado. Y no hay nada que vos necesites que Dios no te pueda dar. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay humildad en el corazón, entonces retenemos. Retenemos en salud, retenemos la relación, retenemos nuestra privacidad, nos aislamos. Y Dios no puede usar a esa clase de personas. En Hebreos capítulo 7, verso 7 dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido del mayor. Yo decía, wow, un día un pastor que yo ordené como pastor en estas Liniers, la iglesia está en la calle Montiel, ahí donde está el Club Brisas. Un día estamos hablando y yo sentí de dar una ofrenda, ¿cierto? Y él, equivocadamente, utiliza este versículo y dice, sin discusión alguna, dice, el menor, considerándose el menor, es bendecido del mayor, como si lo material fuera la bendición. La bendición sobre él fue que yo lo ordené al pastorado y él es pastor y tiene una iglesia. Esa fue la bendición. Jamás le tomé un tiempo, ni una ofrenda, nada, ni un caramelo media hora. ¿Me comprende? ¿Por qué? Y es más, cuando fuimos, le compramos las sillas para que comience la obra. Porque eso es humildad. Porque cuando uno sirve de lo que tiene, es humildad. Y cuando uno sirve de lo que no tiene, aún eso es humildad. Como la mujer que dio las 2 blancas. Jesús dijo, wow, esta es la que dio más que todo. ¿Por qué? ¿Dio 2 monedas? Sí, pero ella dio todo lo que tenía. Y si en nuestro corazón no está dispuesto a dar todo, entonces no se meta. Porque Jesús vino a buscar todo. Y si el 10% le parece mucho, olvídese cuando vea que tiene que dar todo. Considerad, piénselo, qué grande era Melquisedec. Considere usted qué grande es el Señor, qué grande es Jesucristo, a que usted tal vez le esconde la mano. Y le aseguro que yo no necesito nada para la gloria del Señor, pero quiero que usted sea bendecido.
Y si no hay humildad, no hay bendición. Y el diezmo es humildad, es honra. Hebreos capítulo 12, verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, es inevitable que haya lucha. Es inevitable que aquel que quiere servir a Dios no encuentre un nivel de oposición. Y cuanto más grande es el llamado, cuanto más fuerte es el propósito, pues hermano, mayor será la oposición. Porque yo les enseño que poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder, ninguna oración, ningún poder. ¿Para qué quiere usted poder? Para vencer la oposición. Lo que se levanta en su contra. ¿A usted no tiene nada que se levanta en su contra? Uf, venga acá y ore por mí. En todas partes surge oposición. Oposición a que tengas el cuerpo sano, oposición a que tengas la familia en orden, oposición a que tengas una buena reputación, siempre aparece un mentiroso que dice algo en contra tuya, oposición a que vos administres, porque la bendición es administrativa, o sea, cuanto mayor es el nivel de bendición de Dios, mayor será la carga, la responsabilidad y la administración. Si te ahogas en un vaso de agua, te aseguro que el ministerio es un océano. Y hay que caminar por el agua, como yo recibí esa palabra de parte del Señor. Caminar por el agua, en la tormenta, en la tempestad. Eso es el ministerio del Señor. Es inevitable. Servimos no por merecimiento, servimos por amor. Servimos sin pedir nada a cambio y servimos a un enorme porcentaje de personas que nunca lo agradecerán y que tal vez un día sean tus principales detractores, sean las personas que hablan en tu contra, las que te maldicen, las que te calumnian, las que mienten acerca de tu vida. Y cuando vos lo rescataste, cuando vos tuviste misericordia de parte de Dios y extendiste tu mano, alguno te la morderá. Y ese es el camino de Jesús. Isaías 53, verso 12 dice, hablando de Jesús: por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe quiénes crucificaron a Jesús? Los que él vino a salvar. No fueron los demonios los que lo pusieron en la cruz. Fueron los hombres. Fueron las autoridades religiosas, las autoridades civiles, hombres y mujeres que tenían autoridad porque él lo permitió. ¿O usted cree que Anás y Caifás estaban ahí sin la voluntad de Dios, o que Herodes o Pilato o alguno de esos que tenían autoridad estaban ahí? Porque él lo permitió. Y el Sanedrín y todo lo que gritaron, crucificale, crucificale, y todo lo que eligieron a Barrabás. ¿Cómo no iban a elegir a Barrabás si eran del mismo equipo? Todos se avergonzaron de ser identificados con él. Pedro mintió y blasfemó para que nadie se diera cuenta que él era un discípulo de Jesús.
Y eso es inevitable. Y más pasan los años de ministerio, 37 años tengo de ministerio, 20 años de este ministerio. Cumplimos este año. Y siempre habrá alguien al que vos has ayudado que te olvidará. Que se cree que el universo está en deuda con él y que vos hiciste lo que tenías que hacer. Un día me dijo uno, digo, mira hermano, en esa condición no podés ser pastor a mi lado, pensamos totalmente distinto y vos te das permiso para odiar y eso no está en el corazón de un hijo de Dios. ¿Por qué odias? Odiaba a alguien de mi familia. Digo, mi familia, mi carne, mi hueso, odias a él y me odias a mí. Me dijo, no puedo evitarlo. Dije, entonces yo hay algo que sí puedo evitar, es que vos seas pastor y ministres a la gente con un corazón odiador, porque yo te encargué a vos este ministerio, y así como te lo digo, te lo saco. Dios me dio este ministerio. Bueno, digo, entonces que te bendiga en cualquier otro lugar. Y en ningún lugar. ¿Me comprende? Lo amo, lo sigo amando. Saludamos, cumpleaños, año nuevo, día del amigo, está todo bien. Pero venir acá con un corazón lleno de odio y salpicando a usted, cuando nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, no lo voy a permitir. Entendamos, hermano, que el ministerio es ingrato, pero el Señor es el que mejor paga. El Señor te recompensará en público. Él va a ver tu lágrima en privado. Él va a ver tu rodilla doblada en privado. Él va a ver, va a escuchar tu oración. A veces tu oración es desordenada. A veces entras a la habitación como me pasa a mí y decís, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué me pasa esto? El Señor me escucha con paciencia. Porque no entro respetuosamente. Entro a romper mi corazón duro ahí. Y cuando ninguna cosa funciona, las lágrimas funcionan. Vieron que dicen, anda a llorar a la iglesia. Yo no voy a la iglesia a llorar. Yo no voy a llorar al Señor. Y a la gente no. Porque yo sé en quién confío y quién tiene la solución. Hay hermanos que llevan años de creyente. 5, 10, 15, 20 años. Son una lágrima. Todo el tiempo están hablando de lo que le duele, de lo que le falta, de lo que no tienen, de lo que le pasó, de que estoy solo, de que estoy enfermo, de que no tengo plata, de que mi trabajo, de que mi casa, de que el coso, de que me picó una pulga, de que tal. Pero hermano, no pierdas tiempo en eso. Oye, una oración al Señor en privado. Señor, estoy al borde de lo que puedo soportar. Por favor, extiende tu mano. Dame la salida. Dame sabiduría. Dame fortaleza. Dame paciencia. Dame el carácter de Jesús. Y usted va a sentir los ángeles de Dios tocando. Él te va a levantar. Vas a sentir como tu espalda se descarga. Vas a poder ver cómo tu entorno se ilumina. Cómo el Espíritu Santo de Dios es tu compañero más fiel. Que se tiene que reprimir cuando estás haciendo la tuya, pero que es el primero en llegar cuando tu deseo es hacer la voluntad de Dios. Él es tu ayudador. Él es el que nos consuela. 4, último.
Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su fe. El resultado, perdón, de su conducta. E imitad su fe. Hermano, parte del ministerio consiste en ser ejemplo para los demás. No tenemos muchas herramientas. Tenemos la palabra de Dios y el testimonio. Porque alguien habría de creer a una persona que su testimonio no coincide con lo que predica. Porque alguien tenía que darle credibilidad a alguien que dice algo que lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En el Evangelio de Mateo, todo el capítulo 23, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. La cátedra de Moisés, hermano. Cátedra significa trono. Es un lugar desde donde se imparte justicia, desde donde se imparte autoridad. Y los fariseos toman la ley de Moisés, decía Jesús. Todo lo que ellos digan, ustedes háganlo. Pero no imiten ninguna de sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan pesadas cargas sobre los hombros de las personas, pero ellos ni con un dedo la mueven. ¿Cuántos leyeron Mateo 23? Hipócritas, ¿qué quiere decir? Actores. El hipócrita era un actor del teatro griego que representaba comedias y dramas, pero usaba una máscara que ocultaba sus emociones y un coro representaba sus emociones. Entonces, cuando el actor estaba en un momento dramático, el coro lloraba. Y cuando el actor estaba en un momento de jolgorio, de gracia, el coro reía. Si estudió historia, sabe de lo que le estoy hablando. ¿Hipócrita qué es? Es un cara dura que tiene un coro. Y nosotros no fuimos llamados a jugar al Evangelio. No fuimos llamados a aparentar lo que no somos. Nosotros fuimos llamados a ser genuinos, a ser íntegros, a ser hechos de un solo material, a entender que no se trata solamente de pararse en una plataforma. Se trata de que vos vas a tratar con la gente todos los días y la gente tiene que ver a Cristo. Para que entonces cuando tu palabra explique tu conducta, todos anhelen a Jesús. Él es el deseado de la nación. Ahora muchas veces nos cuesta, pero ha habido durante mucho tiempo una campaña de que imitar es malo. Vos tenés que ser genuino, no tenés que imitar a nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene una criatura y escucha al bebé que dice las cosas que usted dice y que hace las cosas que usted hace, dice, no puede hacer lo mismo que adulto. Usted empieza a sentir que hay una identidad y una pertenencia, y eso no le parece mal. Y él es un imitador, pero es genuino, porque es tuyo, porque es tu carne, porque es tu sangre. Y entonces hace lo que hace vos. ¿Y qué padre no se regocija cuando ve a su hijo haciendo las cosas como las haría él? Explicándole a otro cómo le explicaría a él, esforzándose como se esfuerza él,
tomándose las cosas en serio como se las toma Él. Dice Filipenses capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, ustedes imítennos, pero también consideren a nosotros que también nos imitan a nosotros, y que no haya celos, que no haya, bueno, todos predican, todos ministran, todos gritan como el pastor, todos hacen. Considéralo a tu hermano. Mirad a los que se conducen según el ejemplo. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, su propia panza, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, pero ora como Gillardo, ¿no? Grita como Anaconda. Ojalá, hermano. Ojalá haya dos Gilles o dos Carlitos Anaconda. No hay. Porque lo que imitan son las formas. Y no alcanza con las formas. Imitar su conducta. Considerad su conducta e imitad su fe. Fe para creer que toda persona puede ser salva. Fe para creer que toda persona puede ser sana. Toda persona puede tener un propósito en Dios. Toda familia puede alinearse a la voluntad de Dios. Porque Dios es suficiente para poder hacerlo. Él tiene poder para cada uno. Él tiene un plan para cada uno. Y si en ese plan, al principio, como los niños, como los recién nacidos, como los que recién empiezan a hablar, repetimos y imitamos, está bien. Porque si no estuviera bien, Jesús no lo hubiera hecho. Y Jesús dice, Juan capítulo 5, verso 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que le ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros no os maravilléis. Aún Cristo anduvo en medio nuestro siendo un imitador del Padre. Un imitador. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Nadie mueva la silla, nadie se mueva. Los que están por ahí bollando, pues vengan. Es el momento de la oración. Pero en esta oración yo quiero que usted considere 4 cosas. Usted ha sido enviado por Dios para interceder a favor de la gente. Usted ha sido bendecido y victorioso, pero a la vez respetuoso y humilde. Usted será resistido por algunos, pero a la vez tendrá un carácter resistente. Resistirá. Usted será un imitador de Cristo, pero también
habrá muchos que querrán imitarlo. Esa es nuestra gloria. Que nuestra conducta manifieste el carácter de Jesús y la gente nos quiera seguir. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria. Te doy gracias por estos hermanos que asumieron hoy la responsabilidad de ser reconocidos. No hay vuelta atrás. Solamente que su conducta siga creciendo y aumentando en gracia, en favor, en unción, en autoridad. Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo oro en esta noche para que despiertes en el corazón de cada uno y de cada hermana el propósito para el que tú lo trajiste. Yo sé que en cuanto el propósito despierte en cada vida, la sanidad, la libertad, la provisión, la autoridad que hubo en Cristo Jesús será repartida a discreción, porque tú no das espíritu por medida. Por eso, en esta tarde, el deseo grande que hay en mi corazón, que todos puedan ser llenos del Espíritu de Dios. Y que al escuchar tu voz, como Isaías escuchó tu voz en el templo y vio tu gloria, ellos puedan responder: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién tendrá un espacio en su agenda? ¿Quién tendrá un tiempo para mí que le he regalado todo su tiempo? ¿Quién tendrá fuerzas para mí al que yo le he dado todas sus fuerzas? ¿Quién tomará la responsabilidad de ser luz con la luz que yo le di? ¿Quién será encendido? Oh Rey, te adoramos. Y mientras adoramos al Señor, si usted siente que el Espíritu de Dios le estuvo hablando en esta noche, venga aquí adelante y vamos a orar para que todas las barreras que impiden que usted florezca, para que todas las barreras que impiden que usted dé fruto, para que todo aquello que hoy lo entretiene y lo mantiene luchando contra sus fantasmas, que el Espíritu de Dios lo derribe hoy de un plumazo y avance en el nombre de Jesús a tomar la posición, la autoridad, la unción del Espíritu Santo de Dios para cumplir con su llamado. Y usted dirá: pero yo por delante tengo cosas para hacer. Me tengo que recibir, quiero tener hijos, quiero cambiar la casa, quiero... Si usted, hermano, quiere las añadiduras, las tendrá. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar al Señor.